El discurso y este impeachment contra Donald Trump ha tenido repercusiones políticas precisamente en la presidencia de Donald Trump. En términos prácticos, Iván, bueno, para condenar y remover a Trump se necesitaría 2/3 del Senado, lo que es muy probable que no ocurra. Ha salido ganador prácticamente de todo lo que ha estado ocurriendo esta semana, porque, según lo que estamos viendo, está por ser absuelto en este impeachment, pese al voto de Romney que veíamos recién que ya había confirmado, y que pareciera que va a ser el único díscolo de su partido. Con esto es cierto que Donald Trump es el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio, pero también es cierto que es el que ha salido limpio de todo en menos tiempo, gracias a la mayoría que tiene en el Senado, ya que prácticamente se cree que el Senado va a votar en bloque. Además, hay otro punto importante y que lo favorece, lógicamente, y que tiene que ver con el respaldo. Una última encuesta que salió de la encuestadora Gallup dice que Donald Trump en este minuto tiene 49% del respaldo de los estadounidenses, que es nada menos que la mejor cifra que él ha tenido desde que asumió la presidencia. Así es que este es un buen momento para el presidente Donald Trump, y como te digo, en los próximos minutos ya lo que se espera es que los 100 senadores que actúan, digamos, como jueces en este proceso de juicio político voten. Si consideramos que en el voto que emitieron la semana pasada sobre llamar o no a testigos, los demócratas perdieron por un margen de 49 a favor y 51 en contra. Prácticamente eso significa, Iván, que muy pocos republicanos, solamente el senador Romney, como se nos ha anunciado hasta ahora, estarían dispuestos a votar, digamos, en contra del presidente Donald Trump. Así es que lo que estamos esperando y que ocurriría en cosa de minutos es su absolución. Sí, de hecho tenemos la pantalla dividida mientras te vemos y escuchamos a ti con lo que está ocurriendo a esta hora en el Senado, ahí en Washington, y esta votación del juicio político contra Donald Trump. Recordemos que los cargos son de abuso de poder y obstrucción al Congreso que le imputan a Donald Trump a raíz de este escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales. Ese es el contexto, eso es lo que se vota en los próximos minutos ahí en el Senado, y como tú decías, al menos un senador, lo que se ha anunciado hasta ahora, un senador republicano, Mitt Romney, votaría a favor de condenar al líder del partido. Estamos entonces precisamente a puertas de que se vote este juicio político, en que en todo caso lo más probable que ocurra es que se absuelva al presidente Donald Trump. Así es, Paz. Sí, Mitt Romney es un senador bien importante, porque, claro, además de ser el único que se desvincula de su partido en la votación de hoy, fue uno de los dos que votó a favor de escuchar testigos la semana pasada, y él además fue candidato de su partido el año 2012, es decir, es el republicano que enfrentó al expresidente Barack Obama ese año. Claro, perdió la elección, pero es un hombre muy conocido acá en Estados Unidos, conocido también por pertenecer más bien a la moderada. Es un hombre, digamos, muy apegado a la ley, y eso es lo que él ha dicho el día de hoy al fundamentar este voto en contra del presidente Donald Trump. Él se pregunta básicamente si estos cargos que se presentaron contra el mandatario de abuso de poder y de obstrucción al Congreso aplican, si efectivamente él presionó a Ucrania para que ese país iniciara una investigación contra su rival político Joe Biden y su hijo Hunter por fines políticos, y la respuesta que él se da a sí mismo es
Sí, lo hizo. Esa es la razón entonces de este senador republicano que hoy nuevamente marca allí un punto de inflexión con su partido, se desmarca de ellos para votar junto a los demócratas en esta oportunidad y para condenar y eventualmente remover al presidente Donald Trump, algo que sabemos que no va a pasar porque para que ocurriera es necesario que 2/3 del Senado, según dice la ley, votaran en contra del presidente Trump. Ahí empezaron entonces a votar inocente, culpable, está en la pantalla y, como les digo, se tienen que conseguir entre 66 y 67 votos en realidad de los senadores para que entonces el mandatario sea condenado. Son 100 senadores, reitero, en total. 34 votos, dice allí en la pantalla, que son necesarios para que simplemente ya lleguemos a una conclusión de lo que va a pasar. El primer cargo que se está votando, Iván, es abuso de poder. Sí, son minutos que van a quedar estas imágenes para la historia porque esta lectura solemne de los cargos y luego lo que será la decisión del jurado no se vivía desde finales del siglo XX, otra vez había ocurrido a mediados del siglo XIX, por lo tanto es un momento histórico el que se está viviendo en el Senado norteamericano. Paz, mientras esperamos la votación afuera de esa sala del Senado donde están los ojos del mundo probablemente a esta hora. Ha ocurrido, entendemos que ha habido ciertas manifestaciones en contra de Donald Trump ahí mismo en el Capitolio. Sí, fíjate, Iván, que en los días de sesión del impeachment hay manifestaciones regularmente, por supuesto, contra el presidente Donald Trump son las más numerosas, presionando de alguna manera también a los senadores que están allí hoy como protagonistas de esta decisión. Muchos de ellos también se juegan su propio cargo el próximo noviembre, porque 1/3 del Senado tiene que ser renovado, así es que la situación también es complicada para ellos, dependiendo de cuáles son las fuerzas políticas más poderosas de la zona a la que ellos pertenecen. Hablabas tú, Iván, sobre los impeachments anteriores a presidentes de Estados Unidos, y fíjate que si esto termina hoy, sería el juicio político más corto de la historia de Estados Unidos contra un mandatario. ¿Por qué? Porque Andrew Johnson, que estuvo sometido a impeachment, todo ese proceso en total duró 3 meses. El proceso de Bill Clinton a fines de los 90 duró 5 semanas. Al día de hoy, este impeachment contra el presidente Donald Trump, si él fuera absuelto, habría durado en total 3 semanas. Claro, recordemos además que todo esto comienza por allá por julio del año pasado, cuando Donald Trump toma contacto telefónico con el presidente electo de Ucrania, un llamado telefónico que es transcrito, como es habitual en la Casa Blanca, y es ese el inicio de todo lo que estamos viviendo hasta ahora. Ese es el contexto del que estamos presenciando de esta llamada telefónica que da inicio a esta acusación formal contra Donald Trump. Claro, es una llamada que se produjo el día 25 de julio entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que efectivamente en esa época estaba en sus primeras semanas como presidente de Ucrania. Y en esa llamada, según constatan varios testigos, el presidente de Estados Unidos le pide ayuda al mandatario ucraniano para que investigue al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden, y también a su padre de alguna manera, por los negocios que Hunter tenía en Ucrania, porque
en una época trabajó en una empresa de gas en Burisma, que es una empresa muy conocida en Ucrania, y Donald Trump estaba absolutamente convencido, pese a que no hay prueba de ello, de que Hunter Biden estaba comprometido con negocios criminales, básicamente, y que su padre, que en la época en que Hunter Biden estaba en Ucrania era vicepresidente de Estados Unidos, lo había protegido. Por eso entonces es que él solicitaba esta investigación que le parecía que era necesaria comenzar, y que además él pedía que el gobierno ucraniano anunciara de manera formal. Después hubo algunas comunicaciones, mensajes de textos, emails, en que el círculo del presidente Donald Trump iba confirmando que él estaba pidiendo que la ayuda militar y financiera, básicamente a Ucrania, comenzara a retrasarse en la medida que este anuncio de investigación no se daba. Finalmente lo que ocurrió, Iván, fue que Ucrania no hizo el anuncio. El gobierno de Estados Unidos sí liberó los fondos. Entonces, mientras los demócratas argumentan que el dinero finalmente se entregó, la ayuda para este aliado que es Ucrania finalmente se entregó, lo que los demócratas dicen es que la intención de conseguir un beneficio personal siempre estuvo. Esa es la gran discusión, o digamos el cargo de abuso de poder por el cual entonces el presidente Donald Trump ha sido acusado. Pero como te digo, para que esto vaya más adelante y finalmente se condene y se remueva al mandatario de su cargo, se necesitan 2/3 del Senado, algo muy difícil, la verdad, que ocurra. Sí, mientras tú nos relatas todo este contexto de lo que estamos viviendo y estamos además viendo lo que ocurre en el Senado, ya van más de 70 senadores que votan, nos estamos acercando al final. Tú nos decías que son 100 los senadores que tienen que votar, ¿no? 100 en total, sí. Ya, por lo tanto, ya estamos llegando casi al final. ¿Se espera que Donald Trump pueda hablar una vez que termine la votación? ¿Qué se espera, digamos, para los minutos después o las horas posteriores a esta votación respecto a reacciones? No hay nada establecido, no hay nada en la agenda que se sepa todavía, Iván, pero lógicamente que es probable, no se descarta nunca que el presidente de Estados Unidos, digamos, se dirija a los periodistas que están ahí de punto fijo en la Casa Blanca, pero como conferencia de prensa no hemos sabido todavía que haya nada convocado. Una cosa también puede ser esta herramienta de la red social que Donald Trump utiliza a menudo, que quizás a través de Twitter pueda decir algo una vez que finalice la votación ahí en el Senado. Sí, ha terminado ya la votación por, bueno, prácticamente ya está listo esto, por abuso de poder, y hemos recibido ya la confirmación. El Senado absuelve al presidente Trump de este primer cargo que es, como estábamos comentando, abuso de poder. Ahí está entonces la noticia del momento. El Senado absuelve por abuso de poder, el cargo de abuso de poder a Donald Trump en esta votación, la estación final del impeachment, del juicio político que se llevó durante los últimos meses en el Senado de Estados Unidos contra el presidente de ese país, Donald Trump.